Hola, buenos días a todos los participantes del Congreso de Nodos del Conocimiento. Estrella Trincado y yo, Elena Gallego, os vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo. Esta es nuestra comunicación y la vamos a hacer hablando las dos. Primero comienzo yo y luego continuará Estrella. Muchas gracias a todos. Aquí tenéis el título de nuestra comunicación: El nacimiento de las facultades de Ciencias Económicas y Empresariales y su impacto económico, político e institucional. Entonces, lo importante de este trabajo es que estas facultades, o mejor dicho, la primera facultad de Ciencias Políticas y Económicas va a nacer en el año 1943. Estamos en pleno autarquía, ha terminado la Guerra Civil Española, ha comenzado los primeros gobiernos de Franco y en ese contexto de una economía muy atrasada, muy exterminada por la guerra civil, en una situación española dramática, bueno, pues a pesar de todo eso va a haber unos cuantos personajes o importantes personas destacadas en la preocupación de que se modernice la estructura analítica y el desarrollo académico de la economía en España, y estas personas van a ser muy importantes en la creación de la facultad, de la primera facultad, en el desarrollo de todas las demás y sobre todo en la apertura del régimen. Vamos a destacar esta situación. Bueno, pues nuestra idea, un poco haciendo un recordatorio histórico, ya sabéis que vamos a hablar del desarrollo de la economía moderna, en el sentido de economía clásica, que llega a España a partir del siglo XIX, y es cuando se va a empezar, tenemos constancia, pues en las traducciones de Smith o en la difusión de las sucesivas traducciones del libro de Jean-Baptiste Say y sobre todo de las publicaciones que empiezan a hacer profesores españoles que están dando clase en las facultades de Derecho, que es donde está originalmente la asignatura de Economía Política. Entonces, personas como Álvaro Flores Estrada o como Eusebio María Valle o Manuel Colmeiro, pues son muy importantes para ver cómo está llegando el conocimiento de la economía política dentro de España. Bueno, nosotras nos vamos a centrar en la importancia que tiene esa introducción de ese pensamiento de la economía de mercado, porque esto va a forzar un poco el dirigismo franquista que hay originalmente. Aquí empezamos con la reflexión de que durante los primeros gobiernos de Franco, pues los ministros básicamente no son expertos en economía, sino todo lo contrario, han tenido los méritos que han sacado apoyando al dictador como militares o como falangistas. Incluso tenemos la referencia del primer ministro que hay de Hacienda en el gobierno de 1939, que sí es una persona conocedora de la economía, de cómo funciona el sistema económico actual, y que cuestiona las primeras medidas que se toman, sobre todo la creación del INI, ¿no? de un dirigismo industrial o un dirigismo político. Y ahí empiezan a surgir personas pues que piensan de otra manera y que van a modernizar. Para este trabajo es muy importante que veamos cómo ese desarrollo de la primera facultad que se ha creado en la Universidad Complutense de Madrid, en la Universidad de Madrid, pero no queremos destacar solo el nacimiento de esta facultad, sino la oleada generalizada que se va a producir en otras muchas ciudades españolas. Hemos puesto aquí las primeras, ¿no? En el 53 Barcelona, en el 55 en la Universidad del País Vasco, Málaga, Valencia, y hemos puesto el recorrido que aparecen de las primeras, Santiago de Compostela, Barcelona, Madrid, donde están ya las universidades autónomas que se van a crear, y a partir de los años 70 hay una gran oleada de nacimientos, 70, 80, 90, pero sobre todo en los años 70, y como referencia la primera de ellas sería la Universidad de Sevilla. Bueno, aquí tenemos nuestra aportación principal, es que hay un grupo de personas que están organizándose dentro de lo que es el Instituto de Estudios Políticos, que nace en el año 1939, y este grupo de personas se preocupan de modernizar el estudio académico de la economía, y aquí tenéis a las personas que van a favorecer estos cambios. García de Valdecasas, Fernando María Castella, Ramón Carande y José Vergara Doncel. Estos son, hay muchos más, porque luego estaría también, hay que destacar a José María Zumalacárregui, que es importante, y Estrella os va a hablar de muchos más personas importantes
en el impulso de estos desarrollos teóricos. Como veis en esta diapositiva también, no solo nace el Instituto de Estudios Políticos, sino que al abrigo de este nacimiento, estas personas van a impulsar la primera Facultad de Ciencias Políticas y Economía en España, que era de Madrid, y además van a empezar a desarrollar revistas académicas, de contenido académico para dar contenido a las investigaciones que se van a desarrollar en estas facultades. Bueno, el proceso del nacimiento de la primera facultad, el ministro de Educación es Ibáñez Martín, que anuncia el nacimiento de la Facultad de Economía en la apertura del curso que se realiza en Barcelona, en el curso anterior, 41-42, y ese nacimiento ya es conflictivo, porque dentro de los gobiernos de Franco parece que tienen miedo a que el desarrollo de la economía de mercado pueda romper el control dirigista que ellos plantean dentro del modelo franquista de desarrollo español. Y sin embargo, Castilla, que es un personaje muy importante en esta investigación, primero como decano de esa facultad, va a conseguir que, a pesar de que la facultad va a nacer con el nombre de Ciencias Políticas y Económicas, sea una facultad en la que haya dos secciones: la sección de políticas y la sección de económicas. Y dentro de la sección de económicas se empiezan a impartir los planes de estudio de modernización, estudian lo que está llegando desde el mundo anglosajón del desarrollo y análisis de la economía de mercado. Dentro de este desarrollo de la primera facultad, al abrigo de estas personas tan importantes que luego no quiero hablar mucho de estas personas porque Estrella os va a hablar de todas ellas, pero van a aparecer nombres por todos conocidos, pero que en este repaso que hacemos su importancia se ve mucho más destacada, y sobre todo lo que queremos mostraros es que lo que está ocurriendo a partir de 1943 tiene mucha relación con lo que va a ocurrir a partir de 1959, con la apertura de la economía española al exterior. Bueno, dentro de este proceso, entonces, ya sabéis, esto es muy conocido, que a partir del año 53, la aproximación que tiene el régimen de Franco con los norteamericanos, bueno, permite la apertura de las bases en España, empiezan las negociaciones que van en oleadas, son negociaciones que quieren además meter a España dentro de los organismos internacionales, y que estas negociaciones van fracasando, pero van aproximando lentamente los intereses de la economía española a la apertura a través de estos personajes principales que vamos a comentaros y que Estrella va a desarrollar uno a uno. Entonces, aquí hay personas que van a empezar a partir del cambio de gobierno de 1957, como sabéis, aparecen los tecnócratas, es decir, aparecen personas con conocimientos técnicos para analizar la economía y para proponer cambios, y esto empieza a dar entrada también a personajes importantes como será Joan Sardá, Sardá, que va a ser también uno de los que va a generar el nacimiento de la Universidad Autónoma de Barcelona, pero que es consejero del Banco de España y que está apoyando y está haciendo informes al gobierno para impulsar la entrada de España en el Fondo Monetario Internacional, que es lo que va a permitir entrar en el plan de estabilización del 59. Bueno, todos estos cambios se están produciendo, van a llegar la década de los años 60, ya es una década en la que España entra en organismos internacionales, en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en la OECD, que ya sabéis que luego se llamará OCDE, y a partir de ahí empiezan los cambios de modernización de una economía que empieza a parecerse algo más a las economías europeas. Entra también un ordenamiento de bases para el crédito y la banca, que es muy importante porque el sector financiero tiene que modernizarse para acompañar al desarrollo económico español, y a partir de ahí empezamos a destacar las figuras de las personas con las que queremos que nos acompañéis. Adelante, Estrella, cuando quieras. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elena. Decía McCloskey que la economía es una forma de retórica, ¿no?, para la transformación social, y efectivamente los estudios de economía surgieron al hilo de algunos círculos literarios reformistas de los años 30. Por ejemplo, José Vergara Doncel estuvo vinculado con José Ortega y Gasset y el grupo de intelectuales de la Revista de Occidente, y junto a Valentín Andrés Álvarez y Miguel Paredes fundó la Biblioteca de Ciencia Económica.
y luego fue consejero del Grupo Prisa, dirigió desde 1965 la editorial Alianza, etcétera. Otro autor importante, otro profesor importante es Valentín Andrés Álvarez, que se vincula a José Echegaray como profesor de física matemática. Y el caso es que Valentín Andrés Álvarez en 1919 se va a París para estudiar la mecánica celeste, y en esta ciudad, al leer a Vilfredo Pareto, se despierta en él una pasión por la economía y también su vocación de escritor, que fue influido en la generación del 27 por el humorismo de Ramón Gómez de la Serna y por el movimiento ultraísta. Posteriormente, bueno, otra de las características de la formación de las facultades de economía fue que, frente a la visión mercantilista de la ciencia económica, como ha comentado Elena, en España también, como en otros países, se entendió que la riqueza de las naciones depende de instituciones que no están accionadas desde la política de arriba a abajo, sino que están construidas desde la sociedad civil, a partir de las necesidades y propensiones humanas naturales. Por ejemplo, Ramón Carande, que fue príncipe de Asturias, fue cesado como rector de la Universidad de Sevilla en 1931 por motivos políticos, y aunque luego fue nombrado miembro del Consejo Nacional de Falange, dimitió de ese puesto en 1941. Pasamos a otro profesor, Agustín Viñuales Pardo, que se licenció en Derecho por la Universidad Central. Efectivamente, surgen del derecho la mayoría de los profesores, y fue catedrático de Economía Política y Hacienda Pública en la Facultad de Derecho de la Universidad de Granada. Luego fue amigo personal de Federico García Lorca, también estuvo en esos círculos literarios. Su contribución fue que, bueno, junto a Flores de Lemus y Gabriel Franco, puso en marcha la reforma tributaria silenciosa que intentaba modernizar los impuestos españoles. Otro profesor, Luis Olariaga Pujana, marchó a Londres y allí conoció a Ramiro de Maeztu en el momento de la consolidación de la London School of Economics and Political Science. Escribió La política monetaria en España, donde se muestra su influencia por Keynes, pero luego en 1936, al traducir el libro de Hayek, La teoría monetaria y el ciclo económico, se hace hayekiano. Olariaga apoya mucho el plan de estabilización de 1959. Seguimos con distintos profesores. Von Stackelberg nació en Moscú, en el seno de una familia alemana, aunque su madre tenía ascendencia española. Y, bueno, aunque algunos lo vinculan al partido nazi, se desvincula de la política pronto y se dedicó a la economía, donde desarrolla un modelo de duopolio asimétrico. En 1944 empieza a impartir las clases en la Universidad Central de Madrid, a donde vino porque Miguel Paredes, que formaba parte de la sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos, fue su alumno en la Universidad de Bonn, y su influencia en la economía española de los años sucesivos fue crucial para la postura liberalizadora. Otro autor, José María Zumalacárregui, fue también promotor de las facultades de Ciencias Económicas en España. En Salamanca fue influido por Unamuno, que curiosamente le orientaría a la economía. En 1940 fue nombrado presidente del Consejo de Economía Nacional, donde se elaboró el cálculo de la renta nacional de España. Y en 1941 pasó a la Universidad Central de Madrid, donde fue catedrático de Economía Política en la Facultad de Derecho. De su obra destaca la Ley Estadística en Economía, que niega la posibilidad de intervenir en economía sin ningún coste. Y también introdujo las teorías de Pareto, bueno, y su biblioteca pasa a manos de uno de sus discípulos, que es Perpiñá Grau. Otro autor, decano y político también, Fernando María Castella, fue de hecho el primer decano de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas de la Universidad Central de Madrid, en el periodo de 1943 al 48. Cuando se nombra decano a Castella, que fue apoyado y asesorado por los profesores del Instituto de Estudios Políticos, este inmediatamente divide la facultad en dos secciones que refuerzan los estudios de economía. Luego fue ministro de Exteriores, de hecho, desde 1957, precisamente cuando se produjo la apertura de España al exterior, ¿no? Bueno, la influencia de la ortodoxia económica y la formación académica del profesorado marca los inicios de la facultad, que se divide
en centros diferentes para los políticos y para la política y economía a partir de 1971. Otro profesor destacado sería Alberto Ullastres, que estudió Derecho también en la Universidad Central de Madrid, fue catedrático de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, ministro de Comercio desde el 57 al 65 y junto a Mariano Navarro Rubio lleva a cabo el Plan Nacional de Estabilización, cuyos resultados fueron muy positivos para sacar a España de la autarquía. También Manuel de Torres fue profesor de la Universidad de Valencia y luego en 1941 catedrático de Teoría Económica en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas, de la que fue decano, y publica un trabajo muy bien documentado de las nuevas teorías keynesianas. Dirige los trabajos para elaborar la Contabilidad Nacional de España y para elaborar las tablas input-output en la economía española. Y también destacan sus trabajos a favor de la integración económica europea. Pasamos a José Castañeda Chornet, que estudia Derecho y Zumalacárregui le anima a profundizar en el análisis económico neoclásico y para ello estudia matemáticas, por lo que pasa a la Escuela de Ingenieros Industriales, donde fue profesor, y introdujo, de hecho, la econometría en España. También fue depurado después de la guerra por haber sido comandante en el ejército republicano y formó parte del grupo de economistas de la sección de Economía del Instituto de Estudios Políticos y más tarde se incorporó como profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas en el 44, de la que fue decano, de hecho, en el 64 al 67. Otro profesor destacado sería Lucas Beltrán, que durante la Guerra Civil trabaja como funcionario de la Generalitat de Cataluña y luego desarrolló sus ideas liberales. Y a raíz de que dirigiera el estudio Explicación del Plan del Desarrollo, en el 65 fue nombrado secretario general del Plan de Desarrollo, un cargo que ostentó hasta el 68. Por último, en los 60 también destaca José Antonio Maraval Casesnoves, que fue catedrático en la Facultad de Ciencias Políticas y Económicas. En 1987 recibe el Premio Nacional de Ensayo del Ministerio de Cultura y es conocido también su hijo, José María Maraval, ministro de Educación en el primer gobierno de Felipe González en el 82. Por último, querríamos sacar unas conclusiones de lo que hemos estado comentando. Lo primero, hemos destacado la importancia de los académicos de formación jurídica en Derecho en la modernización de los estudios de economía y en el nacimiento de las facultades de Economía y Empresa. En el segundo punto, la creación de estos centros universitarios por toda España proporcionó una mano de obra cualificada, productiva, conocedora de la importancia del sector privado y en un marco de competencia nacional e internacional. En tercer lugar, hemos intentado recuperar nombres de principales introductores de los programas económicos que comenzaron a impartirse en España, que tenían claro contenido ortodoxo y que en ocasiones quedaron relegados estos profesores por motivos políticos o por motivos de otro tipo. Estas personas fueron las verdaderas promotoras, creemos, del cambio institucional en España en los años 50. Y por último, hemos apuntado que fue gracias a la desvinculación de los estudios de economía de la política que la economía y la sociedad española pudieron empezar a florecer con un movimiento natural que ha ido de la mano de la apertura de la sociedad al exterior. Con esto acabamos dándoos las gracias por escucharnos y ahí tenéis nuestros emails que podéis utilizar para en cualquier momento pues poneros en contacto con nosotras. Muchas gracias.